Hola compañeros, el video que vamos a ver a continuación es un resumen de la propuesta que ha hecho Iván Cepeda y la he resumido utilizando la tecnología de Google. Estoy utilizando la aplicación Notebook LM y allí he creado un podcast, también he creado unos videos con esa tecnología para que facilite la comprensión de lo que el candidato o el precandidato Iván Cepeda nos quiere proponer. Veámoslo a continuación. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a poner el foco en una propuesta, bastante específica para atajar un mal que corroe a la sociedad colombiana, la corrupción. Pero ojo, no cualquier corrupción. Hablaremos de lo que la fuente que vamos a examinar hoy llama macrocorrupción. Un término clave, sí. Tenemos sobre la mesa un documento fechado el 6 de septiembre de 2025 en Cali. Se presenta como una primera propuesta, esto dentro del marco de una precandidatura presidencial. El título es bastante directo: El Sistema Nacional contra la Macrocorrupción. Efectivamente. Nuestro objetivo hoy, pues, es examinar a fondo esta propuesta. Queremos entender cómo ve el problema, qué critica de lo que se hace ahora y, claro, qué soluciones plantea. Buscamos comprender esa visión particular para desmontar lo que el texto describe como un sistema muy arraigado. Un sistema, esa es la palabra central aquí. Muy bien, pues entremos en materia. ¿A qué se refiere exactamente este documento cuando habla de macrocorrupción? ¿Qué la diferencia, digamos, de la corrupción normal, por llamarla de alguna manera? Pues mira, la distinción que hace la fuente es fundamental. No habla de la corrupción simple, ¿sabes? El acto aislado, un soborno puntual, aquí o allá. La macrocorrupción, tal como la describe, es más bien como una metástasis, una descomposición generalizada de las instituciones. Una metástasis, vale. Habla de operaciones complejas, que involucran a muchos actores, legales, ilegales, actuando de forma coordinada, a veces con aliados muy poderosos. Y el fin último no es solo el dinero fácil, el enriquecimiento ilícito, sino capturar partes del Estado, incluso reconfigurarlas para ponerlas al servicio de intereses privados. Entiendo, va mucho más allá del simple robo, es control. Y para ilustrar esa escala, el documento no se anda con rodeos, da ejemplos muy concretos, ¿verdad? Cierto. Menciona explícitamente lo que denomina la parapolítica impulsada por el uribismo. La presenta como un caso, paradigmático de captura de una porción importante del Congreso. Pero la lista que ofrece es larga y preocupante. Detalla el saqueo de billones anuales del presupuesto público. ¿Billones? Sí. Institutos estatales que se usan como fichas, como cuotas clientelares. La manipulación sistemática de la contratación pública con sobornos a gran escala. El lucro con sobrecostos en suministros para el Estado. La exigencia de comisiones en trámites, el papel de algunos congresistas casi como gestores de intereses particulares. Añade fraudes electorales e incluso menciona puertos y aduanas que operarían como feudos politiqueros para facilitar el contrabando. Es un panorama, la verdad, desolador y recalca algo especialmente grave, cómo estas redes impactan servicios esenciales. Cita el caso del señor Olmedo López, donde las investigaciones que menciona el texto apuntarían a una presunta red, una red para apropiarse de recursos que iban a comunidades afectadas por desastres naturales. Exacto. La fuente lo califica directamente de proceder abiertamente criminal. Sí, es muy duro en ese punto. Y añade que esta misma lógica perversa afecta a recursos de la salud, fondos destinados a la paz, dinero para reparar a las víctimas, o sea, golpea directamente a los más vulnerables. Exacto. El argumento central del documento es que no estamos hablando de incidentes aislados. Son, y cito, verdaderos aparatos que operan en red. Estas redes, según sostiene el texto, han permeado todas las ramas del poder, todos los niveles del Estado. Todas. Sí. Llegando a comprometer, según dice el texto, partes del sistema judicial y de los órganos de control, que en algunos casos sugiere podrían haber sido cooptados. Y para subrayar la gravedad ofrece una cifra, impactante. La tasa de impunidad de la corrupción en 2024 habría alcanzado el 94%. Un 94%. Es casi total impunidad. Casi total. Y lo desglosa. En 20 de los 32 departamentos superaría el 95%. En otros 12 estaría entre el 90 y el 94,9%.
¿Y Bogotá? Ni siquiera Bogotá se salva, aunque algo mejor, un 88%, que sigue siendo altísimo. El diagnóstico es, por tanto, alarmante. Un sistema enquistado, operando con una impunidad casi absoluta. Y no es solo el dinero que se roban, sino que, según este análisis, todo esto deslegitima la democracia, distorsiona la economía, erosiona la confianza pública. Y además, se vale de la violencia para protegerse. Exacto. Una lógica delictiva que, y esto es lo triste, parece que se habría llegado a normalizar en ciertos ámbitos. Una normalización peligrosa. Ahora, si el problema es tan sistémico, tan estructural como se describe, ¿por qué fallan las estrategias actuales para combatirlo, según esta propuesta? Aquí la crítica se pone interesante. Pues sí. El documento, y aquí cita a investigadores como Luis Jorge Garay, argumenta que el fallo principal no está en que falten normas. Leyes hay, el problema, según dice, estaría en el enfoque. Se afirma que la corrupción se ha abordado con lentes estrechos y microscópicos. Microscópicos. Sí, aplicando lo que llama una lógica penal reductiva y equivocada. Es decir, se trata la macrocorrupción como si fuera simplemente una suma de delitos individuales. Utiliza una analogía potente. Es como enfocar un genocidio simplemente como la suma de muchos homicidios. Se pierde de vista el fenómeno estructural, el plan, la organización. Entiendo la crítica. O sea, se enfoca en el árbol y se pierde el bosque. El reproche es que el sistema judicial actual se centra en sancionar al individuo, a veces con penas que dependen solo de cuánto robó, pero ignora el daño de la red criminal a la que pertenece. Y sobre todo, y esto me parece clave, ignora a las víctimas de esa red. El documento incluso sugiere que algunos implicados salen de prisión con más riqueza y más poder. Precisamente. Ese enfoque tradicional, casi exclusivamente penal e individualista, pues se queda corto frente a la macrocorrupción. No ataca la estructura, no desmantela las redes que lo sustentan. Tampoco garantiza una extinción de dominio, o sea, quitarles de verdad la propiedad de lo robado, que sea realmente efectiva. Y, crucialmente, no piensa en una reparación integral para las víctimas. Las víctimas que, como decías, no son un concepto abstracto. Exacto. Son comunidades rurales, urbanas, niños sin escuelas decentes, pacientes sin medicinas, familias sin agua potable, gente concreta. Al no abordar la raíz y las consecuencias de forma sistémica, pues la impunidad, en la práctica, se recicla, se perpetúa. Entonces, ¿qué ha faltado? Según este análisis, lo que ha faltado es voluntad política. Voluntad para implementar una perspectiva más integral, para la cual, se argumenta, Colombia ya tendría incluso herramientas jurídicas y técnicas desarrolladas. De acuerdo, comprendido el diagnóstico y la crítica. Pasemos entonces a la solución que se propone. Este Sistema Nacional contra la Macrocorrupción. ¿Cuáles son sus componentes clave? ¿Cómo se imagina que funcione? A ver, la propuesta lo estructura en 5 pilares. 5 pilares interconectados diseñados para reforzarse mutuamente. 5 pilares. Vamos con el primero. El primero es transparencia, prevención e información. La idea central aquí es pasar de reaccionar cuando estalla el escándalo a anticiparse al delito. Propone fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, y un punto que remarca mucho, dotar de autonomía real, técnica, administrativa y presupuestal a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Autonomía real, eso es importante. Sí, para asegurar su independencia y su capacidad para investigar con una visión de sistema, no caso por caso. También plantea poner en marcha de forma efectiva el Portal Anticorrupción de Colombia, PACO, como una plataforma abierta de información preventiva. Y construir un sistema de alertas tempranas. ¿Alertas tempranas? ¿Cómo? Pues cruzando bases de datos, siguiendo el rastro del gasto público, detectando patrones de riesgo, buscando señales antes de que ocurra el desfalco. Entendido. Entonces, el primer pilar busca básicamente crear como un escudo de prevención y detección temprana, dándole más poder y autonomía a los organismos de vigilancia. Exactamente. Es poner las bases informativas y preventivas. Es como poner los cimientos. Vale. El segundo pilar ya se mete en la respuesta judicial. Investigación y juzgamiento con enfoque de sistema. ¿Cómo se concreta esto? Aquí la propuesta más significativa es crear dentro de la Fiscalía General una unidad específica, la Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción. Una unidad especial. Sí, su misión sería investigar las cadenas de corrupción no como casos aislados, sino como sistemas complejos.
Tendría que identificar los aparatos criminales, sus estructuras, quiénes son los jefes, los máximos responsables. Desentrañar sus modus operandi. Detectar patrones a nivel nacional, sectorial, regional. Y rastrear toda la dimensión económica. El lavado de activos, los mecanismos que usan para asegurar la impunidad. Suena ambicioso, la verdad. ¿El documento sugiere cómo se podría abordar esa complejidad? Porque investigar una red no es lo mismo que investigar un robo simple. Sí, lo menciona. Habla explícitamente de aplicar metodologías de investigación propias de la macrocriminalidad. Similares, dice, a las que se usan para investigar crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos. Ah, vale. Metodologías ya existentes, pero aplicadas a este ámbito. Eso es. Además, propone establecer una instancia de juzgamiento también especializada, del más alto nivel posible, para estos casos de corrupción sistémica. Y un elemento crucial que subraya mucho: las sentencias deben incluir medidas de reparación integral para las víctimas, individuales y colectivas, reconociendo el daño social y territorial que causa la macrocorrupción. Vale. Este segundo pilar apunta entonces a una justicia más especializada, capaz de ver la película completa, no solo fotos individuales, y que además se preocupe por reparar el daño causado. Esa es la esencia, sí. Una visión más holística de la justicia en estos casos. Y eso conecta directamente con el tercer pilar, el Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción. Correcto. La idea aquí es que todos los capitales y bienes que se recuperen de la corrupción vayan a parar a este fondo. Y su finalidad no sería solo devolver el dinero al Estado, al erario público, sino reparar los daños materiales e inmateriales causados a las víctimas y a la sociedad. Reparar el daño. ¿Cómo? Pon un ejemplo claro. Si la corrupción afectó al sector salud, pues los recursos recuperados deberían reinvertirse prioritariamente en fortalecer ese sistema de salud y en compensar a sus víctimas. El lema que propone es potente. Cada peso recuperado debe convertirse en un derecho restituido. Me gusta esa idea. Para que esto funcione, plantea fortalecer la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, que es la entidad que administra los bienes incautados, para que esos activos se transformen rápido en obras y servicios que la gente vea. Y también menciona, aunque sin entrar en mucho detalle, evaluar modelos de justicia restaurativa, o sea, enfoques que buscan reparar el daño y restaurar relaciones, más allá del puro castigo. Entendido. Este pilar busca asegurar que el dinero robado no solo se recupere, sino que vuelva a la sociedad de forma efectiva y que repare en lo posible el daño hecho. Una especie de justicia poética aplicada a las finanzas, ¿no? Se podría ver así, ¿sí? Busca cerrar el círculo, que el dinero vuelva a donde debía haber estado. Bien. El cuarto pilar lleva la acción fuera de Bogotá. Presencia decidida en los territorios. Efectivamente. El énfasis aquí es descentralizar la lucha anticorrupción. Se propone llevar la acción coordinada del sistema investigación, juzgamiento, prevención a las regiones donde hay más corrupción e impunidad. Pero no solo llevarla, sino dotarlas de capacidades reales sobre el terreno. La frase que lo resume es contundente. Donde más roban lo público, más presente debe hacerse el Estado. Tiene lógica. Además, aboga por fomentar alianzas territoriales anticorrupción, que integren a la sociedad civil organizada, a la ciudadanía, al sector privado, a las instituciones locales. Es decir, atacar la corrupción donde más se enquista, que suele ser en las regiones, y hacerlo no solo desde arriba, desde el centro, sino tejiendo redes locales contra esas redes corruptas. Esa es la lógica exacto, una respuesta territorial coordinada y participativa. Y finalmente, el quinto pilar. Uno que reconoce que el Estado solo no puede. Movilización de la sociedad. Así es. El documento es muy claro en esto. Ningún país derrota la macrocorrupción solo con medidas gubernamentales, desde los despachos. Se necesita una ciudadanía activa, vigilante y organizada. Propone impulsar un gran movimiento nacional de participación, control y fiscalización social, que involucre a movimientos sociales, ONGs, universidades, sector privado, a todo el que quiera sumar. Una especie de frente amplio social contra la corrupción. Algo así. También habla de promover una cultura de integridad desde la escuela, desde la educación básica, para que impregne a toda la sociedad. El objetivo es generar un fuerte rechazo moral y ético hacia la corrupción, que no se vea como algo normal o inevitable. ¿Y la participación ciudadana? Se considera un motor esencial. Vedurías ciudadanas, seguimiento a la contratación pública, denuncia responsable.
y recalca la importancia de acompañar a las víctimas, reconociendo que su voz y su exigencia de justicia son cruciales. Queda claro. El quinto pilar es un llamado a la acción colectiva, a entender que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, una tarea de todos, vamos. Exactamente. Se presenta como un elemento indispensable para que todo el sistema tenga éxito real. Bien, pues sobre el papel, desde luego, es una arquitectura bastante completa la que se propone. Abarca desde la prevención hasta la reparación, pasando por una justicia sistémica y la implicación ciudadana. Y la propuesta concluye vinculando esta lucha específica contra la macrocorrupción con una dimensión más profunda, más ética. ¿No es así? Sí. El documento enmarca todo esto dentro de lo que llama una revolución ética. La considera imprescindible para superar una profunda degradación moral que, según dice, afectaría a la sociedad colombiana. Es una idea, por cierto, que, según se cita, ya había mencionado en un discurso previo en Pasto. ¿Una revolución ética? Sí. Hace un llamado a la coherencia, evoca a figuras históricas que, según el texto, lucharon y murieron por un país más decente, enfrentándose precisamente a corruptos y a mafias. El mensaje final es una exhortación a transformar la indignación, que hay mucha, en fuerza cívica organizada, y la esperanza en un proyecto de país concreto. La decencia, concluye la propuesta, no solo un lema de campaña, sino un requisito y condición ineludible para el gobierno que aspira a liderar. Hemos examinado entonces esta detallada propuesta contra la macrocorrupción en Colombia, desde su diagnóstico de un problema sistémico y su crítica a los enfoques actuales, hasta su plan de acción en 5 pilares interconectados. Resalta, creo, la insistencia en abordar la estructura criminal, en reparar integralmente a las víctimas y en movilizar a la sociedad, ir más allá del castigo individual como única solución. Sin duda, representa un intento claro de cambiar el paradigma, de asumir la complejidad y la escala del fenómeno. Ahora bien, la clave del éxito, como sugiere el propio documento al mencionar la necesidad de voluntad política, pues parece residir no solo en la calidad del diseño institucional que se propone, que sobre el papel puede sonar bien, Claro. sino sobre todo en la capacidad real y sostenida de implementarlo eficazmente. Y eso en un entorno social y político que, a menudo se muestra resistente a cambios profundos. Ahí está el gran reto. La propuesta habla de desmantelar un sistema de corrupción y de la necesidad de una revolución ética. Más allá de las estructuras institucionales, esa unidad especial en la Fiscalía, el Fondo de Reparación, las alertas tempranas, a mí me queda una pregunta flotando. ¿Hasta qué punto puede un andamiaje institucional, por bien diseñado que esté sobre el papel, transformar una cultura donde ciertas prácticas corruptas, como admite la propia fuente, se han llegado a normalizar? Es la pregunta del millón, ¿no? Claro. ¿Dónde trazamos la línea entre la responsabilidad del sistema que se diseñe y la responsabilidad ética individual y colectiva en la construcción de un país distinto? Es algo, creo, sobre lo que reflexionar. Desde luego. Con esta reflexión final concluimos nuestro análisis de hoy. Ha sido muy interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Como ustedes pudieron observar, en ese video se explica de manera amplia lo que propone el precandidato Iván Cepeda. De la misma manera, haremos unos resúmenes y unos vídeos con las propuestas de los diferentes candidatos que tenemos en el pacto histórico. La intención es que usted dé su opinión, que usted nos diga cuál de esas propuestas le ha quedado a usted más clara o qué observaciones tiene con respecto a cada una de esas propuestas. Muy amables, suscríbete a mi canal, activa la campanita y comenta, que es lo fundamental en este tipo de actividades, y lo más importante, compártelo con tus amigos para que estas propuestas le lleguen a la mayor cantidad de público posible, para que Colombia se entere de lo que se propone en el pacto histórico. Un abrazo para todos. Nos vemos después.